Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión vamos a responder a vuestras peticiones y nos adentraremos en la vida de un personaje realmente fascinante de la historia del crimen en Estados Unidos, Louis Lepke Buchalter. Así es. Y para esta ocasión tenemos como brújula su entrada en la Wikipedia en español. Ajá. Entonces, para presentarlo brevemente, Louis Lepke Buchalter, nacido en 1897 en Nueva York, se convirtió en una figura clave del crimen organizado americano. Y un dato curioso, un dato que lo hace especialmente singular, Sí. es que fue el único jefe de la mafia en todo el país que fue ejecutado en la silla eléctrica. Un destino, sin duda, impactante. Totalmente, ¿verdad? Su historia transcurre entre 1827 y 1944 ¿Sí? y se le conoció por varios alias, siendo Lepke y Lepkele los más habituales. Ajá. En esta inmersión vamos a desgranar sus humildes comienzos, cómo se introdujo en el mundo del delito, su papel central en la temida Murder Inc. Yeah. y, por supuesto, las circunstancias que finalmente lo llevaron a prisión y a su ejecución. Personalmente, me parece súper interesante desentrañar contigo esta historia. Pues sí, y es una historia con muchísimas capas, desde Sí. sus raíces más humildes hasta la cima del crimen organizado, y ese final tan marcado por la justicia. Sí. Quizá lo más lógico sea empezar por esos primeros años. Por supuesto, empecemos por el principio. Louis Buchalter nació en 1897 en el Lower East Side de Manhattan. Ajá. Sus padres eran inmigrantes provenientes de Europa del Este. Y precisamente aquí, en este contexto familiar, Sí. es donde nace su famoso apodo. Lepke era simplemente una forma diminutiva del Ajá. yiddish Lepkele, que significa algo así como Luis Pequeño o Luisito. Ya. Lo que nos da una idea del entorno familiar Sí. y cultural en el que creció. Y es curioso cómo a menudo estos apodos de la infancia terminan marcando la historia de personajes así. Totalmente, ¿no? Y desde muy joven, la vida de Lepke parece que ya tomó un cariz un poco problemática. Sí, sí. Desde muy joven se vio envuelto en pequeños robos, Ajá. lo que le llevó a su primer arresto en 1905. Sí. Y fíjate, para 1919, con apenas 22 años, ya había pasado por prisión en 2 ocasiones. Wow, una trayectoria temprana, claramente enfocada hacia la delincuencia. Desde luego. Y tras salir de prisión, su vida dio un giro importante al asociarse con un amigo de la infancia, Jacob Gorra Shapiro. Ajá. Esta sociedad fue fundamental en su ascenso. Sí. Juntos, Buchalter y Shapiro lograron hacerse con el control de los sindicatos de la industria textil en el Lower East Side. Su método era la extorsión pura y dura. Amenazaban a los dueños de las fábricas con huelgas si no accedían a pagarles. Un sistema de protección, por decirlo de alguna manera, Exacto. bastante agresivo. Sí, y que lamentablemente para muchos resultó ser efectivo. Ajá. Este modelo de extorsión se extendió rápidamente a otros negocios, Sí. lo que consolidó su poder e influencia en toda la zona. Es un ejemplo muy claro de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en sectores económicos legítimos. Sin duda. Y su éxito, como era de esperar, no pasó desapercibido. Para los grandes nombres del crimen organizado de la época, Sí. figuras tan conocidas como Salvatore Maranzano Sí. y Charles Locky Luciano. Sí. Este fue un punto de inflexión crucial en su carrera delictiva, donde comenzó a moverse en círculos mucho más amplios Sí. y peligrosos. Lo que nos lleva directamente al siguiente capítulo de su vida, Sí. su papel en la temida Murder Inc. Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Ajá. En 1929, bajo el liderazgo de Locky, Luciano se formó una organización criminal a nivel nacional conocida como el Sindicato del Crimen o la Comisión. El objetivo principal era controlar los lucrativos negocios ilegales del juego, la prostitución y el tráfico de drogas en todo el país. Ah. Esta comisión, ojo dato, reunía a los principales capos de la mafia, incluyendo las famosas 5 familias de Nueva York. Un auténtico, ¿quién del crimen organizado? Totalmente. Y dentro de esta estructura aparece Murder Inc. como el brazo ejecutor. Fueron 2 hombres de confianza de Luciano, Bugsy Siegel y Meyer Lenski, quienes organizaron este grupo de asesinos a sueldo para, digamos, resolver problemas de una manera, digamos, definitiva. Y es aquí donde Lepke entra de lleno en la escena. ¿Sí? Cuando Siegel y Lenski se trasladaron a la costa oeste, Luciano le entregó a Buchalter el control de Murder Inc. Ajá. Eso se interpretó como una especie de recompensa por la ayuda que Lepke le había brindado durante la sangrienta guerra de Castella-Amarese, Ajá. que si te parece, podríamos aclarar brevemente que fue una lucha por el control de la mafia neoyorquina a finales de los años 20 y principios de los 30. El apoyo de Buchalter fue valioso Ajá. para Luciano en su ascenso, Absolutamente.
Y bueno, las cifras que se manejan en torno a Murder Inc. son escalofriantes. Se estima que fueron responsables de entre 400 y 800 asesinatos. Una barbaridad. Un número absolutamente brutal. De estos se atribuyen personalmente a Lepke alrededor de un centenar de homicidios. Estamos hablando de un individuo con una implicación directa en una violencia masiva. Es difícil de comprender. ¿Verdad? Y tenía bajo su mando a una serie de pistoleros tristemente célebres. Nombres como Harvey Kitwis, Riles, Seymour Bluejay, Ya. Magoon, Frank Dasher, Abandando, Harry Happy Mayone, Albert TikTok, Tannenbaum y Harry Pittsburgh, Phil Strauss, a pesar de que, como bien señala la fuente, no tenía ninguna conexión real con Pittsburgh. Sí. También se menciona a Albert Mad Hatter Anastasia, otro nombre siniestro de esa época. Madre mía, una auténtica galería de personajes de pesadilla. Y en 1935 nos encontramos con un episodio particularmente significativo Ajá. que involucra a otro famoso gángster, Dutch Schultz. Sí. Schultz, acorralado por un proceso por evasión de impuestos, quería que la comisión eliminara al fiscal especial encargado de su caso, Thomas E. Dewey, lo que representaba un riesgo enorme para la comisión. Dewey era una figura pública muy prominente y asesinarlo habría provocado una reacción masiva por parte de las autoridades. Por eso, la comisión no solo rechazó la petición de Schultz, sino que tomó la decisión de eliminarlo a él para evitar que actuara por su cuenta y generar aún más problemas. Un movimiento arriesgado. Y como era de esperar, fueron hombres de Lepke quienes se encargaron de llevar a cabo ese encargo. Mandy Weiss y Charlie the Bug Workman asesinaron a Dutch Schultz y a miembros de su banda en Newark, Nueva Jersey, el 23 de octubre de 1935. Un movimiento audaz y que demuestra el poder que Lepke había llegado a acumular dentro del sindicato. Poder que, irónicamente, no le libraría de sus propios problemas con la justicia, Efectivamente. como veremos en la siguiente etapa de su vida. A finales de la década de 1930, la situación legal de Buchalter comenzó a complicarse de forma seria. En 1937 fue condenado por sus actividades en los sindicatos. Aunque en un principio su apelación fue desestimada, un juez llamado Martin T. Manton anuló la decisión, permitiendo a Buchalter salir en libertad bajo una fianza de $3,000. Un juez que, por cierto, acabó siendo destituido de su cargo, lo que ya nos da una idea de la posible corrupción que podía existir en el sistema judicial de la época. Sin duda. Y este respiro legal resultó ser efímero y, de hecho, contraproducente para él. Sintiéndose cada vez más acorralado, Buchalter tomó la drástica decisión de eliminar a todos aquellos que pudieran testificar en su contra. Se estima que en esta época ordenó el asesinato de alrededor de una docena de jueces de menor rango. Una purga interna realmente brutal. Absolutamente despiadado. Pero su suerte finalmente se agotó en 1939 cuando fue arrestado y acusado de asesinato. Sí. La pieza clave para su detención fue el testimonio de Abe Reles, uno de sus propios pistoleros de Murder Inc. Imagínate la traición dentro de esa organización. Reles se encontraba en una situación desesperada, enfrentándose a la posibilidad de la silla eléctrica. Para evitar ese destino, decidió cooperar con las autoridades y proporcionó información detallada sobre nada menos que 35 asesinatos cometidos por Murder Inc. ¡Padre mía! Su testimonio fue fundamental para desmantelar la organización desde dentro. Y su colaboración tuvo consecuencias devastadoras para muchos miembros de Murder Inc. Varios de ellos, incluyendo a Harry Pittsburgh, Phil Strauss, Martin Bugsy Goldstein, Mandy Weiss y Harry Happy Mayone, fueron condenados a muerte gracias al testimonio de Reles y terminaron ejecutados en la silla eléctrica. Un final terrible para todos ellos. Tremendo. Y, crucialmente, Reles implicó directamente a Buchalter en el asesinato de Joseph Rosen, el dueño de una tienda de caramelos de Brooklyn, que ocurrió en 1936, así como en otros 3 crímenes. Madre mía. Esto selló definitivamente el destino de Lepke. Inmediatamente se emitió una orden de busca y captura contra él y se ofreció una recompensa de $50,000 por su cabeza. Wow. El FBI lo buscaba por cargos de tráfico de drogas y el fiscal especial de Nueva York, Thomas E. Dewey, seguía muy de cerca su conexión con el sindicato del crimen. La presión policial sobre él era enorme. Imagínate. En un intento desesperado por evitar un juicio en Nueva York, donde la pena de muerte era una posibilidad muy real, Buchalter fue engañado por un amigo de la infancia llamado Moy Dimples. Lepke se entregó a las autoridades federales con la condición de no ser juzgado por el estado de Nueva York, con la esperanza de recibir una sentencia menor. Parece que confiaba más en la justicia federal que en la estatal. Una estrategia que finalmente no le funcionó en absoluto.
En marzo de 1940 fue sentenciado por un tribunal federal a 15 años de prisión. En abril fue trasladado a la penitenciaría de Leavenworth en Kansas. Ajá. Pero la justicia del estado de Nueva York no había terminado con él. No. A pesar de los esfuerzos de sus abogados, en 1941 fue devuelto a Nueva York para ser juzgado por el asesinato de Joseph Rosen. El juicio tuvo una gran repercusión mediática, dada la notoriedad de Buchalter y sus crímenes. Claro. Y el 30 de noviembre de 1941 fue declarado culpable de asesinato en primer grado. En aquella época, este delito conllevaba la pena de muerte en el estado de Nueva York. Sí. Junto a él, también fueron condenados a la pena máxima los autores materiales del asesinato de Rosen, sus hombres Emanuel Mendy Weiss y Louis Capone. Curiosamente, sin ningún parentesco con el famoso Al Capone. Un final trágico y justo para las víctimas. Y así llegamos al desenlace de esta oscura historia. Louis Lepke Buchalter y sus secuaces fueron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing el 4 de marzo de 1944. Un final sombrío para un hombre que había sembrado el terror durante años en las calles de Nueva York. Un final que, como comentábamos al principio, lo convirtió en el único jefe de la mafia estadounidense. Murió de esta manera. Sí. Pero su historia, por increíble que parezca, no terminó ahí, ya que su figura ha trascendido al cine y la televisión, alimentando aún más su leyenda. Efectivamente. En 1975 se estrenó la película Lepke, dirigida por Menahem Golan y protagonizada por Tony Curtis, que exploraba su vida y sus crímenes en la pantalla grande. Sí. Sin embargo, como bien señala la fuente, no fue la primera vez que se representó al personaje en el cine. Así es. En 1960, en la película El Sindicato del Crimen, cuyo título original era Murder, Inc., el papel de Lepke fue interpretado por David J. Stewart. Y más adelante, el personaje hizo apariciones fugaces en otras películas como Los Archivos Secretos del FBI en 1977 y Gangster Wars en 1981. Es curioso cómo el cine se ha sentido atraído por figuras tan oscuras. Y también tuvo su presencia en la televisión, en la popular serie Los Intocables, de finales de los años 50 y principios de los 60, donde fue interpretado por varios actores a lo largo de sus temporadas. Joseph Roskin, Robert Carricard y Jane Roth. Esto demuestra el impacto que su figura tuvo en la cultura popular estadounidense, incluso décadas después de su muerte. Absolutamente. Su historia, por terrible que sea, sigue generando fascinación. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la vida de Louis Lepke Buchalter. Hemos recorrido su ascenso, desde un joven delincuente hasta convertirse en el jefe de una organización de asesinos a sueldo, su papel clave en Murder, Inc., y finalmente su caída en desgracia y su ejecución en la silla eléctrica. Un relato escalofriante. Sin duda. Un viaje desde los barrios más humildes en Nueva York hasta la temida silla eléctrica de Sing Sing, marcado por la violencia extrema, una ambición desmedida. Así es. Y como hemos visto, su origen judío en el contexto del crimen organizado americano de la época y las circunstancias únicas de su ejecución son aspectos que hacen su historia aún más peculiar y digna de análisis. ¿Qué nos dice la historia de Lepke sobre el auge y la caída del crimen organizado en Estados Unidos? Y cómo debemos recordar figuras tan controvertidas que dejaron una marca tan oscura en la historia. Es una pregunta que te dejo para que sigas reflexionando sobre ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la vida de Louis Lepke Buchalter. Un placer. Hasta la próxima.